Y quiero que empecemos este tema de hoy que le he titulado ¿Qué necesito para creer? Y está basado en el texto que nos corresponde hoy del Evangelio de Juan, que vamos haciendo este ejercicio de tomar Juan capítulo por capítulo, historia por historia, verso por verso, que nos ha sido tan, tan, tan fructífero, tan especial. Yo he sentido que he podido como entender muchas cosas del Evangelio de Juan y aprender una profundidad impresionante, solo concentrándonos en una parte, en un texto y analizándolo a profundidad. Y, y quiero empezar con una idea, y es esta idea de lo que me ocurre a mí como médico cuando estoy ejerciendo. Mi ejercicio es principalmente en urgencias, en el paciente que está como grave inicialmente, que hay que empezar a hacer cosas, y es un choque, es un choque cuando tú traes a un familiar y está bastante enfermo y, y tú le das un reporte. De pronto le puedes decir que está muy grave o que no está muy grave. Le das como una percepción, un concepto, un diagnóstico inicial. Y siempre yo me he preguntado, y mucho más con este tema, es por qué una persona que no me conoce, que nunca me ha visto, que nunca ha hablado conmigo, que no tiene ni idea de mi vida, ¿por qué tendría que creerme? ¿Por qué tendría que creerme? O sea, cuando yo le digo a ese familiar, mira, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija está en esta situación y esto es lo que hay que hacer, ¿por qué tendría que creerme? Bueno, en el tema de la medicina hay algo que es como el contrato social, ¿verdad? El contrato social, en términos generales, dice que si yo tengo un título de médico y que he sido validado por el gobierno y estoy trabajando en una institución de salud, yo tengo las competencias para. ¿Sí? Entonces, inicialmente tú tienes como una investidura social y la persona te cree por quien tú eres, porque tú tienes una investidura social. Pero en realidad, si nos vamos como a lo práctico del asunto, a, a la persona que llega a un hospital, a una clínica y entrega a su familiar, pues le toca creer, simplemente le toca creer, porque, porque tiene una necesidad muy grande, le toca creer. Y cuando yo le digo, este es el tratamiento y si no hacemos este tratamiento no va a mejorar, la persona le toca creer que esa es la verdad y que eso es lo que hay que hacer. Y luego viene el paso en el que yo evalúo al paciente, tomo la decisión, hago el tratamiento y el paciente mejora, y yo le puedo dar el reporte a esa persona de que efectivamente el paciente mejoró. Y ahí cambia un poco la cosa, ahí hay una relación diferente y entonces ahí aumenta la credibilidad que yo tengo como médico. Ahí empieza esa persona como a conocerme, como a saber quién soy yo y de pronto a ver que yo tengo la capacidad de, de ayudar en el tratamiento, en la curación de una persona. Y con esto en mente, viendo esta dinámica de creer, esta dinámica de la fe, esta dinámica de cómo hago para creerle a alguien o cómo es el proceso de creer, yo tengo una pregunta que quiero que nos hagamos, y es una pregunta central en nuestra vida cristiana, es una pregunta profunda en nuestra vida cristiana, es, ¿qué me hizo creer a mí en Cristo? ¿Qué fue lo que me hizo creer a mí en el Señor? ¿Fue lo que Él hizo en mí? ¿Fue lo que hizo en otra persona? ¿Fue qué cosa? ¿Qué vi yo en Jesús que me hizo creer en Él? ¿Fueron sus obras? ¿Fue una cosa puntual? A veces hay algunas personas que dicen, Dios, si tú me concedes tal cosa, entonces yo voy a creer en ti. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que el Señor hizo o el Señor te mostró que te hizo creer en Él? Porque les tengo aquí una frase que quizás es como mi frase central del tema de hoy. Cristo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi fe sea verdadera.
Hace, hace, hace unas semanas estuvimos hablando de, de los adoradores en espíritu y en verdad. O sea, que hay adoradores que no son verdaderos. E igual pasa con nuestra fe. Y ese es el énfasis del tema de hoy. El énfasis del texto de hoy es que la fe puede ser una fe superficial o puede ser una fe profunda, verdadera, porque Cristo está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi fe sea verdadera. El propósito, el propósito de hecho de Juan al escribir el Evangelio es que nuestra fe sea verdadera. Recuerden, siempre les recuerdo esta parte porque es el centro del libro de Juan, del Evangelio de Juan. El propósito de Juan, incluso del mismo Señor, de Jesús, de Cristo, es que yo crea que Él es el Mesías Salvador y que al creer en Él yo tenga vida eterna. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, quiero que vayamos a ese texto. Ay, mira, me dice que mi pantalla no se puede compartir. A ver si ya me deja compartir. Sí, ahora sí, perfecto, perfecto. Ah, ok. Y me dice que estoy compartiendo es... Ok. Vamos a ver si me deja compartir la pantalla de la Biblia. Me debe dejar compartir. Listo, muy bien. Ahí estamos en Juan 4 y vamos a irnos hasta Juan 4, el verso 46. Miren que es la historia de cómo Jesús cura a un hijo de un oficial del rey. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. El texto que nosotros leímos ya hace varias semanas. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Bien, este es el texto de hoy, es un texto corto y nos pone en el contexto es como la continuidad de que Jesús iba a Galilea y le era necesario pasar por Samaria, ¿recuerdan? Entonces pasa por Samaria y allí se encuentra con la mujer samaritana y se desarrolla toda la conversación que hemos estado estudiando en este capítulo 4, conversación que sí terminamos el domingo pasado, pero que hoy terminamos el capítulo completo, ¿sí? Para pasar ahora. Y pasa algo interesante, cuando uno mira la estructura de Juan, cuando uno mira la estructura de este evangelio, los, eh, Juan lo ha colocado como unos testimonios, como cada capítulo, cada historia es un testimonio de quién es Jesús, de quién es Jesús, de lo que hace Jesús y de ese testimonio para que crean que Jesús es el Mesías. Entonces, entonces este capítulo está terminando con un milagro. Y fíjense que el primer milagro que hizo Jesús fue en Caná y lo hizo convirtiendo el agua en vino. Entonces, está diciendo este pasaje que Jesús otra vez vino a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino,
Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. El rey era Herodes. Herodes el malvado. Y además eran en una familia de Herodes, fueron una cantidad una monarquía allí de reyes. Era Herodes Antipas, Herodes el Grande, hay una gran cantidad. A veces uno incluso se puede hasta confundir estudiando el montón de nombres de Herodes, porque cada uno tuvo un tiempo, un lugar de reino, etcétera. Pero allí lo que nos está diciendo es que no era un judío, era un oficial del rey. De hecho debía ser familia del rey, porque había este tema del nepotismo. Esto ha existido toda la vida. Entonces el rey escogía, por supuesto, a su familia y la ponía en posiciones estratégicas. Y entonces seguramente este oficial del rey era familiar de Herodes. Herodes el que quería matar a Jesús, Herodes el que mató a Juan el Bautista, y tenía un hijo enfermo. Y yo quiero aquí que veamos en este texto cuatro cosas, cuatro eventos o cuatro situaciones que Dios, que Cristo hace para que yo pueda tener una fe verdadera. Aquí hay cuatro cosas que Cristo hace para que yo pueda tener una fe verdadera. Y la primera es que es que Cristo está dispuesto a volver para encontrarse conmigo. Jesús está dispuesto a volver para encontrarse conmigo. Jesús ya había pasado por Caná de Galilea, Jesús ya había estado allí, Jesús ya había hecho un milagro allí, pero Jesús de una manera intencional, así como intencionalmente pasó por Samaria, intencionalmente volvió a Caná de Galilea, donde ya había hecho un milagro, y entonces se encuentra con un oficial del rey. Bueno, en el versículo 47 nos aclara que no es que él se haya topado con, sino que el oficial, cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro. O sea, hubo una intención de el, el oficial del rey de encontrarse con Jesús. Pero si Jesús no hubiese llegado allí a Caná de forma voluntaria, intencional, nunca se hubiera encontrado. Y familia, nosotros necesitamos entender que Jesús está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que tengamos una fe verdadera, una fe verdadera. Nosotros necesitamos entender que Jesús no solamente una sola vez nos invita a tener una fe verdadera, sino que lo hace repetidamente, y que Él está dispuesto a volver a encontrarse con nosotros las veces que sean necesarias para que tengamos una fe verdadera. Jesús aquí demuestra que Él está dispuesto a regresar incluso a donde nos ha dejado, a regresar incluso a donde hemos estado antes. Y esto lo puedes aplicar no solamente a situaciones de tu vida, sino a momentos emocionales de tu vida. Yo tengo que tener la convicción de que si yo he vivido una situación emocional y no la he logrado superar, Jesús está dispuesto a volver a ese lugar para encontrarse conmigo, para encontrarse contigo, y para que le conozcas, para que tu fe sea verdadera. Porque ese es el tema de este funcionario. Este funcionario busca a Jesús. Dice, cuando le oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro, le fue a buscar y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo. Y aunque ya Cristo había estado allí, Cristo tenía clarísimo que eso iba a ocurrir, que el oficial del rey iba a estar allí y que el hijo del oficial del rey iba a estar enfermo. Y allí en el versículo 47 está muy claro. Le suplicaba que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte. O sea, no era cualquier enfermedad, no era cualquier enfermedad, estaba al borde de la muerte. Entonces, ya Jesús sabía que el niño estaba enfermo. Ya Jesús sabía esto. El funcionario tuvo la urgencia de buscar a Jesús por su hijo, y el Señor estaba dispuesto a estar allí para el funcionario. Y por eso fue.
Y el funcionario lo encontró y le empezó a suplicar que sanara a su hijo. Y yo me hago aquí una pregunta de frente al texto. Siempre la Biblia necesitamos hacernos preguntas para que nos confronten nuestra vida. Y yo ¿por qué yo busco a Jesús? ¿Por qué yo salgo al encuentro de Jesús? ¿Yo por qué diariamente busco a Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Porque yo sé quién es Jesús? ¿O porque yo sé lo que Jesús me puede dar, me puede brindar? Y aquí hay dos tipos grandes de relaciones que nosotros podemos tener con las personas en general, ¿no? En nuestras relaciones personales, nosotros podemos tener relaciones transaccionales o relaciones transformacionales. Las relaciones transaccionales son básicamente las relaciones que nos proveen un beneficio, simple y llanamente eso, un beneficio. Y las relaciones transformacionales son las relaciones que nos pueden eh, modificar, que nos pueden llevar a ser diferentes y que no dependen de lo que me den. Las relaciones transaccionales son las relaciones que se basan en, en lo que me pueda brindar la otra persona. Las relaciones transaccionales son las relaciones que se basan en los beneficios, en lo que yo puedo obtener de esa otra persona. Y esas son relaciones comerciales. Tú tienes relaciones comerciales, tú tienes relaciones que tú sostienes porque sabes que eh, en algún momento en tu negocio alguien podría venderte algo y puedes obtener algo de eso. Igual la otra persona hace lo mismo. Dice, bueno, yo con José Atilio me voy a relacionar porque yo puedo obtener algo de él. Pero las relaciones transformacionales no son así. Las relaciones transformacionales son esas relaciones que tú estás buscando algo más profundo, son las amistades profundas, las amistades que tú sabes que hoy tu amigo no pudo estar para ti, hoy tu amigo no pudo darte tiempo, no pudo darte algo que tú esperabas, pero él sabe que hay amor allí y tú estás dispuesto a permanecer en la relación aunque no recibas lo que tú esperas. De hecho, esa es la relación en la que se basa el matrimonio, las amistades profundas, la paternidad. Sí, yo hablo con mis hijos, les entrego amor y yo a veces no recibo absolutamente nada a cambio porque están pequeños, porque en fin, sí, es una construcción. Entonces, la pregunta es, ¿yo por qué busco al Señor? Porque está claro el motivo por el cual el funcionario buscó a Jesús. Buscó a Jesús porque tenía una urgencia de un hijo enfermo al borde de la muerte y lo fue a buscar. ¿Y yo por qué busco a Jesús? La pregunta es cómo me relaciono yo con el Señor. ¿Mi relación con el Señor es transaccional o mi relación con el Señor es transformacional? ¿Qué ocurre con mi relación con el Señor si yo no recibo lo que Él me pueda dar o yo no recibo lo que le he pedido? ¿Se apaga mi oración? ¿Se muere mi interés? ¿Hay algo de, eh, como de retaliación en mi interior, algo como callado en silencio que a veces ni nos damos cuenta y decimos, "Ah, no voy a orar, ahora no voy a orar, ahora le voy a quitar al Señor mi presencia, mi devoción, porque no me dio lo que yo le pedí? ¿Será que limito mi tiempo de oración, limito mi tiempo de lectura, limito mi fe, mi confianza? Pero hay una realidad y en el texto la podemos ver. La realidad es que Él no quiere solo darme un milagro o un beneficio. Él quiere una relación íntima conmigo. Y es particular en este pasaje porque es que venimos de dos relaciones, de dos conversaciones muy profundas del Señor, con dos personas radicalmente diferentes, quienes no tuvieron milagros. Nicodemo se acercó a Él y aunque su relación estaba basada un poco en los milagros, porque Nicodemo se acerca y recuerden que le dice, nadie puede venir de parte de Dios y hacer las obras que tú haces y hacer las señales que tú haces. Entonces Nicodemo le está diciendo, mira, los milagros que tú has hecho son algo que nos llama la atención y entendemos que tú eres un maestro diferente, pero no hizo un milagro
para Nicodemo. Luego se encuentra con la mujer samaritana y solo habla con ella. Y esa mujer sale corriendo, a pesar de su testimonio personal, sale corriendo a compartir el evangelio. Qué impresionante. Pero ahora llega a Galilea y lo primero que se encuentra es a un no judío, un funcionario del rey, con un hijo enfermo que le dice, ven y sana a mi hijo. Y entonces ahí es cuando en el 48 Jesús básicamente regaña a el funcionario y a todos los que están escuchando, porque estaba allí enseñando. Jesús entonces le dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. O sea, si ustedes no ven una cosa milagrosa, entonces ustedes no creen. No creen que yo soy el Mesías, no creen que yo he venido para dar vida, no creen que yo tengo el poder, no creen que yo soy enviado del cielo, no creen que yo soy hijo de Dios. Ustedes si no ven un milagro, no creen. Yo vengo de ver a la samaritana creer sin un solo milagro. Yo vengo de hablar con Nicodemo y no hacerle ningún milagro y de dejarlo movido para transformar su vida. En el proceso de la mujer samaritana fue una cosa como explosiva. Y yo vengo aquí y lo primero que me encuentro es alguien que me pide milagros. Y Jesús es como es un regaño, es una situación que yo en lo personal, no, por supuesto no puedo estar seguro, pero eh, no, es como si le molestó, le incomodó la situación. O sea, lo regaña. Dice, si ustedes ven, no ven señales y pero ellos no creerán. Y digo que no puedo estar seguro porque no estuve allí. Eventualmente hay algo incluso en el idioma original, algunas insinuaciones que yo no podría percibir, yo no leo griego. Entonces, el Señor aquí claramente es fuerte, es como brusco, y le dice, si ustedes no ven señales y pero ellos no creerán. Y el oficial del rey le dice, Señor, baja antes que mi hijo muera. La fe, la fe no es ver. La fe no es ver. Precisamente la fe es no ver y aún tener la seguridad de algo. Eso es tener fe. Y ahí está en Hebreos 11:1 está muy claro. Vamos a ir un momento a Hebreos 11:1, porque en ese pasaje de Hebreos 11, que además sería genial que lo pudieras estudiar en casa, te habla de lo que hizo que lo que hicieron muchos personajes en la historia de la Biblia y que prueban su fe y cómo ellos creyeron cuando no vieron nada. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si tú dices, yo tengo fe de que mi negocio en el 2026 va a crecer el 10%, y te pregunto, ¿tú por qué lo dices? Ah, no, porque yo he visto la tendencia de crecimiento de los últimos 5 años, que ha sido siempre de un 8 o un 9%. Y entonces yo voy a iniciar una nueva estrategia comercial y con esa estrategia comercial yo sé que vamos a lograr el 10% más, pero tú estás viendo algo. Tú estás viendo la tendencia, tú estás basando lo que tú piensas, crees y esperas en algo que ya tú ves. Y aquí lo que dice la Biblia es que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando algo que todavía no tengo, pero tengo una certeza, una base firme, una profunda seguridad y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido porque tengo una evidencia, una prueba. Esa palabra convicción significa evidencia, prueba. Yo tengo una prueba de lo que no se ve. Eso es totalmente contrario a lo que nosotros entendemos. La prueba, la evidencia es algo que yo estoy viendo. Es algo que yo estoy viendo. Y es impresionante aquí cómo, para volver al pasaje de Juan, es impresionante cómo
este hombre ni siquiera le dice, el oficial del rey, ni siquiera le dice a Jesús que, que él quiere creer. No, 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 no. Él simplemente le dice, baja porque mi hijo está al borde de la muerte y sánalo. Pero ahí había una fe. Y si me puedo tomar el ejemplo del inicio que les mencionaba de lo que yo vivo como médico, esa es la fe de, bueno, este hombre es un profeta, este hombre ha hecho milagros antes, este hombre tiene que, yo creo que tiene que sanar a mi hijo. Y tengo una necesidad tan profunda que me hace tener una esperanza. Y a eso podríamos llamarle la fe de iniciación. Sí, es la fe, y lo digo de esta manera porque el texto lo dice. Ahora se lo voy a mostrar. Entonces, cuando tú te encuentras con una fe inicial, recuerdas uno, que el Señor está dispuesto a volverse a encontrar contigo. Él está dispuesto a ir a donde tú estás, al momento en el que estás para encontrarse contigo, para que tu fe sea verdadera. Para que tu fe sea verdadera. Entonces, el segundo punto de lo que Dios está dispuesto, de lo que Jesús está dispuesto a hacer para que tu fe sea verdadera, es que Él está dispuesto a escuchar tu necesidad. Aquí, en este punto exacto, en el versículo 49, el oficial del rey le dice, Señor, baja antes que mi hijo muera. Le está diciendo, tengo una necesidad profunda, tengo una necesidad que es una urgencia, esto hay que hacerlo ya. Y el Señor en el 50, aunque antes lo había como reprendido y le había dicho, si ustedes no ven señales y prodigios no creerán, Él le dice, vete, puedes irte, porque tu hijo vive, porque lo he sanado, porque he hecho lo que me pediste, porque escuché tu necesidad. Y es necesario que yo haga un milagro, que yo haga algo increíble para que tú creas y tu fe sea verdadera, yo estoy dispuesto a hacerlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, hace algo que no tiene ningún sentido para la ciencia, para la lógica, para el sentido común, para la realidad en la que vivimos. Jesús sana a un chico que no conoce, que no ha visto, que no ha visitado, que no ha tocado, con quien no ha hablado. No lo hace a través de ningún ungüento, crema, bebida, eh, lo planta, lo que sea. El Señor simplemente dice, puedes irte, tu hijo vive. Solo con su palabra, a distancia, inmediato, sin intermediarios y completos. Y esas son las características de los milagros que hacía Jesús. Algunas veces usaba algo. En algún momento tomó barro, lo puso en los ojos de un ciego y vio. Pero muchas veces hizo esto, solo con su palabra. Y es bonito recordar que estamos en el Evangelio de Juan y que en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice que Jesús era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que todo lo que fue hecho por él. O sea que Jesús estaba en el momento de la creación, en la Trinidad, estaba allí y estaba creando. Cuando en Génesis leemos, y dijo Dios, hágase la luz. Ahí estaba el verbo, la palabra. Y ese verbo, esa palabra era Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y allí estaba creando. Así que en ese momento, cuando Jesús, hecho carne, es el Hijo de Dios encarnado, dice, tu Hijo vive, es que su Hijo vive. Es que la palabra de Jesús es la que tiene poder. Es la palabra que tiene poder, es la palabra que crea. Entonces, cuando Jesús dice tu hijo vive, está diciéndolo porque tiene todo el poder de a distancia, solo con su palabra, sanar, crear un hígado nuevo, crear un pulmón nuevo, crear sangre nueva, crear absolutamente todo. Y esto no tiene ningún sentido ni ninguna forma de explicación humana. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre?
El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero ese creyó, ¿qué es ese creyó? Es esa fe que podríamos llamar esa fe inicial, es decir, esa fe de decir, bueno, tú has hecho unos milagros y yo creo que tú puedes hacerlo. Pero el motivo de entrada del oficial del rey a Jesús fue un milagro. Y Jesús aquí le está diciendo, yo estoy dispuesto a volverme a encontrar contigo para que tengas una fe verdadera. Dos, yo estoy dispuesto a escuchar tu necesidad para que tengas una fe verdadera. Y tres, yo estoy dispuesto a hacer un milagro sin importar tu nivel de fe. El requisito del milagro no es la fe. El Señor Jesús nunca puso como requisito un nivel de fe para hacer un milagro. Y quiero ser muy enfático con esto, porque aquí Él no le está preguntando al oficial del rey, ¿tú crees en mí? ¿Crees que yo soy el Hijo de Dios? ¿Crees que yo soy el Salvador? Como lo dijeron los samaritanos justo en los versículos anteriores, que dicen, Él es el Salvador del mundo. Aquí, este oficial del rey no declara eso. Jesús no le está pidiendo un nivel de fe. Así que el nivel de fe no es el requisito para el milagro. A veces pensamos que no pasan cosas en nuestra vida porque es que no tenemos la suficiente fe. Ojo allí, ojo con eso, porque eventualmente tú puedes tener mucha fe, pero simplemente no es la voluntad de Dios. Pare de contar. Y lo que no es la voluntad de Dios no va a ocurrir. Y aquí en este milagro en específico, hablando de este milagro, Jesús no le pide un nivel de fe al oficial del rey, al funcionario. Él simplemente dice, puedes irte, tu hijo vive. Entonces, sin importar el nivel de fe, el Señor hace un milagro porque Él desea que tengamos una fe verdadera. Ese es el tercer punto. Hace un milagro sin importar mi nivel de fe porque Jesús está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi fe sea verdadera. Y entonces en el 50 le dice, puedes irte, tu hijo vive. Y el hombre, seguimos leyendo, le dijo Jesús, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El señor, ese funcionario, perdón, basó su seguridad sin ver, basó su seguridad en su palabra sin ver. No había visto aún la sanidad, pero creyó. Y es lo que podemos llamar una fe inicial. Ahí hubo una fe inicial. Entonces, mientras bajaba en el versículo 51, y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Dijo, wow, el milagro se dio. Jesús sanó a mi hijo. Entonces, en el versículo 52, mire lo que pasa. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. ¿Qué estaba buscando allí el Señor Jesús? El funcionario, perdón, que estaba buscando una relación causal. Estaba dándose cuenta, estaba tratando de mirar si la causa de la sanidad de su hijo realmente había sido la palabra de Jesús. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. O sea que ayer a la 1 de la tarde se llevó a cabo esa conversación, un día antes al mediodía, a la 1 de la tarde. Entonces el padre se dio cuenta, fue consciente, entendió, vio, se convenció que, que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Creyó que él era el Dios Todopoderoso. Creyó que él era el Mesías, que él era el Salvador. Creyó que él tenía la capacidad de sanarle y como tenía la capacidad de sanarle, entonces tenía la capacidad seguramente de salvar su vida para eternidad.
creyó él con toda su casa. Aquí, aquí el cuarto punto es que Jesús está dispuesto a abrir tus ojos para que lo veas a Él y tu fe sea verdadera. La gran pregunta es, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber yo si mi fe es verdadera? ¿Cómo puedo saber yo si mi fe es verdadera? Es una pregunta que tiene una respuesta larga y que no podría yo decir que tengo todas las respuestas y que la última palabra la tiene finalmente el Señor, porque el Señor es el que sabe que estás viviendo tú en tu corazón y si tu fe es verdadera o no es verdadera. Lo que sí puedo asegurarte es que lo que Jesús quiere no es una fe inicial. Jesús no quiere una fe. El Señor no quiere una fe que esté basada solamente en lo que puedes ver, porque esa no es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí está muy claro en este texto prácticamente el regaño que hace Jesús. Jesús les dice, o sea, si ustedes no ven señales y prodigios no creerán, como quien dice, o sea, tienen ustedes que ver algo. Y yo quiero llevarlos a un pasaje en Juan también, en el capítulo 20, porque hubo un discípulo, hubo un, un apóstol que, que tuvo una lucha igual. En Juan 20, desde el 24, miren que vemos la historia de la incredulidad de Tomás. Miren esto, Tomás, uno de los 12. O sea, Tomás, uno de los discípulos, de los íntimos de Jesús, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Claro, estamos en el momento de la resurrección, estamos ya cuando todos empiezan a ver a Jesús, se le aparece a María Magdalena, luego se aparece a los apóstoles, luego Pedro, Juan van a la tumba, etcétera, etcétera. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, miren lo que les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Impresionante. Uno que había estado con él, que lo había escuchado al mismo Jesús, le dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, no solo no la veo, sino que no la toco, que todos mis sentidos estén involucrados. Ver, tocar, entonces no creeré. Y era como una decisión de él. O sea, yo decidí que no voy a creer hasta que no tenga las pruebas. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús está dispuesto a abrir los ojos de todo el que lo necesite para que crea. Ya les dije, Jesús está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi fe sea verdadera. Y Jesús estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario para que Tomás creyera. Miren lo que hizo. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Y ahí está claro Juan cuando está explicándonos que no es un tema de que Jesús vino y tocó la puerta, no, Jesús apareció ahí, ¡pum! Apareció resucitado, por supuesto, apareció de la nada, apareció ahí en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, en el versículo 27, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. El Señor Jesús estaba escuchando a Tomás, ajá, lo estaba escuchando. El Señor Jesús resucitado estaba escuchando a Tomás. Le dijo, ven, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Tú dijiste que querías ver el hueco en mis manos y querías meter el dedo, mételo. Extiende aquí tu mano y métela a mi costado, le dijo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Por eso nos llamamos creyentes. Y por eso nos decimos, yo soy creyente. ¿En qué crees? Que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo
Yo veo mis problemas y creo en que aunque no vea la solución, Dios tiene el control y va a haber una solución. No la veo, no tengo ni idea de cómo se va a resolver, pero yo veo a Dios allí. Yo creo que no tengo forma de escapar a la muerte, pero yo creo, aunque no lo veo, en que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el centro del Evangelio. Ese es el centro del Evangelio. Ese es el centro de la obra de Jesús. Ese es el centro. Yo creo que aunque yo hoy todavía peco y hago cosas que no agradan a Dios, yo creo que ya yo no soy esclavo de eso. Ya yo no soy esclavo del pecado. Ahora yo creo que Él me perdonó. ¿Cómo sabes? ¿Qué papel tienes? No, no tengo ningún papel. No tengo ninguna evidencia de que Él ha perdonado mis pecados. Pero mi fe se basa en lo que no veo. Y cuando yo creo eso, entonces voy a la Biblia y entiendo todo y comprendo todo. Y no se trata de que nunca tengas una base firme de tu fe, pero la base firme de tu fe se llama Cristo. Y por eso en este pasaje, mírenlo. Jesús le dice, acerca aquí a tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y en el 28 dice, Señor mío y Dios mío. Es como si Tomás se le hubieran abierto los ojos y dice, tú eres el Señor y tú eres Dios hecho carne. Te clavaron en la cruz y yo veo el hueco en tu mano. Te clavaron y yo veo tu costado y tú estás vivo enfrente mío y yo te puedo tocar y meter tu mano, mi mano en tu costado. Tú eres real, Jesús, Señor mío y Dios mío. Como el funcionario cuando vio a su hijo vivo y creyó él y toda su casa. ¿Y qué le dice Jesús en el 29? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y es algo parecido. Es, entre comillas, un medio regaño, es una explicación. Le dice, ah, ahora que me viste, creíste. Bueno, espectacular, súper, que ahora me crees porque viste. Y yo estoy dispuesto, Tomás, a que me veas, metas tu mano y me creas, porque yo creo que no seas incrédulo. Yo no quiero que seas incrédulo. Yo quiero que tú seas creyente. Yo quiero que tú creas. Entonces Jesús está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi fe sea verdadera. Está dispuesto a encontrarse conmigo, a volver a donde yo estoy a encontrarse conmigo. Está dispuesto a escuchar mi necesidad. Está dispuesto a hacer un milagro sin importar mi nivel de fe. Está dispuesto a abrir mis ojos para verlo a Él. Miren familia, Jesús no vino al planeta Tierra para hacer milagros, milagros que eran transitorios. Ese hijo lo levantó de la cama Jesús solo con la palabra y le dijo, tu hijo vive, pero no iba a vivir para siempre, igual se iba a morir, igual se iba a morir. Y cada sanidad era una sanidad, aunque completa, era una sanidad que al final estaba sometida a la muerte natural. Jesús no vino para hacer milagros, Jesús vino para que los milagros fuesen el medio que nos llamara la atención. Los milagros son esa forma que Jesús tuvo en su momento y tiene hoy en día de mostrarnos algo increíble y decir, ¿tú quién eres? Y entonces poner nuestra fe en Él. Nos llama la atención para que creamos que Él es nuestro Mesías. Y la pregunta ahora para nosotros es, ¿qué entonces nosotros creemos de Jesús? ¿Y en qué punto estamos? ¿En qué momento estamos? ¿Estamos en una fe inicial? ¿Estamos empezando a creer en Jesús porque bueno, es Jesús, fue un gran hombre?
o nosotros realmente estamos creyendo que Él es el Hijo de Dios? ¿Creemos que Jesús es solamente un hacedor de milagros o que es nuestro Salvador en la eternidad? ¿Creemos que Jesús es una buena persona que me ayuda o es nuestra vida entera? Nuestra vida depende de Él y caemos a sus pies, así como Tomás cayó a sus pies, que le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Te acercas a Jesús en necesidad o te acercas en amor para que te transforme? Eso es, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta pasaje de Juan 4. Un funcionario del rey se acerca a pedir un milagro, pero sale con el milagro más grande. El milagro más grande es creer en Jesús, creer que Él es el Salvador y entregarle nuestra vida a Él. Ese es el milagro más grande. Y Él está dispuesto a volver a encontrarse contigo, a escuchar tu necesidad, a hacer un milagro, si es necesario, a que metas la mano, a que metas la mano en su costado, para que no seas incrédulo, sino creyente, y para que al creer tengas vida eterna. Y Él está dispuesto a abrirte los ojos, así como lo hizo con el funcionario del rey, como lo hizo con Tomás. Él está dispuesto a abrirte los ojos para que tú le conozcas y le veas como lo que Él es, el Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar, familia, para cerrar. Muchas gracias, Señor, en esta mañana te damos. Tú eres increíble, Señor. Es increíble lo que tú haces, Señor. De muchas culturas, de muchos trasfondos, con muchas vivencias en la infancia, con muchas costumbres, creencias, pensamientos. Tu palabra dice que tú nos redimiste de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, con un solo propósito, que te conozcamos a ti, Señor. Como te cantábamos al principio, te preferimos a ti, Señor. No busco una herencia, no busco cruzar el Jordán, no busco fortuna, no busco prosperidad. Y yo sé, Señor, que tú anhelas que tengamos una fe verdadera, Señor, como la tuvo este oficial del rey. Que al principio solo buscaba un milagro, Señor, pero que entendió que tú eras mucho más que un milagro, Jesús. Jesús, tú eres mucho más que un milagro, tú eres mucho más que una buena noticia, tú eres mucho más, Jesús, que un buen presupuesto, tú eres mucho más que un buen trabajo, tú eres mucho más que un buen título, tú eres mucho más que un buen crecimiento económico en la empresa, tú eres mucho más que eso, Señor. Pero aún tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para que mi fe sea verdadera, para que mi fe no esté basada, Señor, simplemente en obras que se las lleva el viento. ¿Qué es, Señor? Una mejoría económica si yo no voy a poder llevar dinero a la eternidad. ¿Qué es, Señor? Una gran casa o grandes propiedades. Si tu misma palabra dice, después de muchos años, otros la disfrutarán y no voy a ser yo. Oh no, Señor, tú vienes a llamarnos a la atención con milagros, con grandes cosas, para que no olvidemos lo más importante. Tú estás dispuesto a abrirnos los ojos, a demostrarnos que tú eres Dios y que tú viniste a morir en una cruz para rescatarnos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro Salvador. Abre nuestros ojos, encuéntrate con nosotros, Señor. Que nuestra relación contigo sea transformacional, no transaccional. Que podamos pedirte más lo espiritual, más que lo físico, más que lo terrenal, porque te necesitamos a ti, haciendo crecer nuestro espíritu, Señor, haciéndonos profundizar, enraizar nuestra fe, para que nuestra fe sea una fe profunda, sea una fe verdadera, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que nos confronta, pero que nos exhorta, que nos anima a seguir adelante.
tu palabra que nos ayuda, Señor, a perseverar. Gracias te doy, Señor, y te ruego que entonces cada mañana, cada día, nos recuerdes, Señor, que lo que tú anhelas es una fe verdadera, puesta solo en ti para nuestra salvación. En nombre de Jesús. Amén. Bueno,